¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la vida de toda su familia. Gracias a Dios por toda esa gente vestida con uniforme de gobierno, como médicos, como militares, toda clase de personas que trabajan en el gobierno y que en este momento están exponiendo su vida a causa de la contingencia mundial que tenemos y en particular, por supuesto, en México, que exponen su vida tratando de ayudar a alguien más. Dios le bendiga. Hay una frase que se hizo o que se acuñó en el mundo que dice, el que salva una vida, salva al mundo. Usted es el protagonista justamente de este evento y su actividad es salvar vidas. Le bendecimos en el nombre de Jesús y como está escrito en el libro de Números capítulo número 6, ponemos el nombre de Dios sobre usted para que Él lo bendiga y lo guarde y le cuide su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén. Usted que va a su trabajo y que se expone a ser contagiado por este virus del milenio, por este virus que ha ocasionado una pandemia a nivel mundial, por este virus que está produciendo muerte, desolación y ruina en el mundo entero, le pedimos a Dios que usted sea guardado en donde quiera que usted se encuentre y se lo pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Bien, hoy tenemos un tema que es parte de este proyecto de la Pascua. Hoy es la entrega número 4 y estaremos hablando acerca de la Pascua para el mundo entero. Esto es la otra Pascua. ¿Por qué la otra Pascua? Porque la Pascua de Éxodo capítulo número 12 es exclusivamente para el pueblo de Israel y si alguien quisiera participar en este contexto de Éxodo capítulo número 12 de esta Pascua, tenía que circuncidarse, ser parte del pueblo y así celebrar la Pascua de acuerdo al contexto que nosotros vimos en Éxodo 12. La otra Pascua, que es la Pascua de los gentiles, recuerde que en el contexto bíblico solamente hay dos pueblos, uno hebreo o israelí y el otro gentil. El resto del mundo que no es hebreo es gentil. Así es que, viendo esta situación, bueno, Dios envía a su Hijo y hace que Jesús tome la forma de cordero para salvar al resto del mundo que no es hebreo. Es decir, que el sacrificio de Jesús como cordero en la cruz del Calvario fue el sacrificio para expiar el pecado del mundo entero. Ese es el contexto en el que nosotros quisiéramos compartir con todo el corazón esta reflexión bíblica. Esta Pascua es la Pascua para el mundo entero. Y comenzamos como es que Dios prepara la salvación del mundo entero. Esto ocurre en el libro de Génesis capítulo número 12 y por supuesto concluye en el libro de Apocalipsis. Entonces, en este proceso, Dios prepara justamente a este cordero para ser inmolado y salvar de la condición en la que se encuentra en el mundo entero, en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. La Pascua de los gentiles. En Génesis capítulo número 12, verso 1 dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí viene el plan de Dios para salvar al mundo entero. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este contexto es global, por eso es importante que usted conozca este versículo bíblico, porque lo que sigue a continuación tiene que ver con este principio, tiene que ver con este origen, y por eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento correcto para encontrar la definición correcta y tomar las decisiones correctas. En Mateo capítulo 1 se habla acerca de la genealogía de Jesús. En el verso número 15 dice la escritura: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Jesús es, dice la Escritura, en voz de él mismo, el Hijo de David. Ahora ya sabemos por qué. Dios hace un pacto con David y le dice que no faltará un rey que reine en Israel, descendiente de David. Y este reino, o este reinado, no, reino está bien, y este reino de Jesús es reino eterno. Sí, es anunciado en medio nuestro, en nuestra generación, es anunciado en nuestro tiempo. Comienza Jesús diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde entonces comenzó Jesús su ministerio, anunciando el reino de los cielos. Este reino que había sido pactado con David tiene su cumplimiento en el tiempo presente, hasta lo que dure el tiempo presente y llegue el final de todos los tiempos. En 1 Corintios capítulo número 5, verso 1 dice la Escritura: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el contexto de Éxodo 12, el sacrificio del Cordero para celebrar la Pascua, que es la liberación y la vida para el pueblo de Israel, tiene que ver justamente con ese sacrificio que produciría la muerte del Cordero y el derramamiento de su sangre. Esta es la Pascua de Éxodo 12. Y este derramamiento de sangre produciría vida en el pueblo de Israel, porque le fue dicho que se hiciera hisopos y con ellos marcara los postes y el dintel de su puerta,
para que venido el ángel de la muerte ejecutara el juicio de Dios y matara a todos los primogénitos, tanto de hombre como de animales, en todas las casas donde estuviera esta marca, no habría muerte. Bien, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice que se oye que hay entre nosotros, entre vosotros, entre ellos, fornicación, y que lo que está sucediendo ni siquiera debería de oírse en los que aún no conocen a Cristo. Es decir, que el tema era serio y muy serio, y en el contexto bíblico es la fornicación y el adulterio un tema sumamente serio. Pablo dice que ya deberían de haber juzgado al tal que se comporta en esta condición. Y luego les explica qué es lo que no han entendido, qué es lo que no comprendieron acerca del sacrificio de Jesús como cordero al ser inmolado en una cruz para remisión del pecado de todos ustedes y del mundo entero. ¿Qué es lo que no entendieron? Que si somos lavados una vez, ya no necesitamos ser lavados 2, 3, 4 o 5 veces más, porque ya hemos sido lavados, ya estamos limpios. Ya necesitamos tener una actitud diferente y andar en novedad de vida. Nuestros pecados fueron lavados en la cruz, pero ustedes, los que viven en fornicación, no lo entendieron. Pero esta Pascua ya se celebró para remitir el pecado del mundo entero. Pablo explica esto y le dice a los corintios, tienen que juzgar a este hombre. ¿Por qué tenían que juzgar a este hombre? Porque Jesús no puede sacrificarse cada año. Porque Jesús no puede sacrificarse de forma continua. Porque dice la Biblia que el sacrificio de Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, el nuevo creyente, el hombre y mujer que ha creído en Cristo, debe saber que Cristo lavó sus pecados y que no podemos volver a pecar. Note cómo Jesús de manera literal le dice a la gente, después de haber perdonado sus pecados, le dice, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Su Pascua y mi Pascua como gentil ya fue celebrada, ya fue sacrificada por nosotros y esa sangre ya fue derramada para limpiar el pecado del mundo entero. Dice la Biblia que no tiene que acontecernos como el viejo proverbio. La puerca vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. La puerca o el cerdo vuelve al lodo de donde fue quitado y lavado. Y la apariencia que ahora tiene es limpia, es agradable, pero no entendiendo lo que ha ocurrido en su vida, vuelve al lodo y se vuelve a ensuciar. Nuestra Pascua, la Pascua de los gentiles ya fue sacrificada y esa sangre ya nos lavó, ya nos limpió del pecado. No tenemos por qué volver al lodo. Dice la Biblia, y el perro vuelve a su vómito. Nosotros ahora entendemos que esta Pascua, la Pascua de los gentiles, que es Cristo, la Pascua de los gentiles que no requirió un cordero físico, la Pascua de los gentiles que fue celebrada en un monte para que todos pudieran verla, para que el mundo entero supiera que en ese momento Dios estaba perdonando el pecado del mundo entero. Esto, en la boca de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un monte,
en una cruz, a lo alto, para que se cumpliera otra palabra profética, que si ustedes y yo miráramos a lo alto y viéramos a Cristo crucificado, no moriríamos, como fue lo que sucedió con Israel cuando eran picados por una serpiente. Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce y que la ponga en alto, y que cualquiera que fuere picado o mordido por esta serpiente, que era mortal, al voltear a ver a la serpiente no iba a morir. Y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantada, para que todos los que están en condición de pecado, de juicio y de muerte, al ver a Jesús, no mueran, sean limpios. Han sido lavados con la sangre que fue derramada por el sacrificio de este cordero en forma de hombre, inmolado, y su sangre derramada para el perdón del pecado del mundo entero. Pablo les explica y les dice, aparten a ese hombre, júzguenlo, entréguenlo a Satanás y ustedes no pequen más. Es un énfasis muy fuerte el que el apóstol Pablo determina. Son palabras muy fuertes, es una actitud muy fuerte la del apóstol Pablo, porque le estaba hablando a todos los corintios. Y había un hombre que estaba en esta condición, que había sido descubierto. Pero ¿qué tal si había más hombres y más mujeres que aún no habían sido descubiertas, que vivían todavía con su pecado en la oscuridad, en lo oculto, en lo secreto? A todos ellos también les fue dicho, porque todos ellos escucharon, al tal entréguenlo a Satanás. Entonces, los que estaban escuchando y vivían en esa condición, tuvieron miedo y dijeron, yo también seré entregado a Satanás. Yo también estoy en esa condición. Yo también voy a padecer. Yo también. Hay dos escenarios que nos enseñan esto. El primero es cuando quieren apedrear a una mujer y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No quedó uno solo sin estar libre de pecado. Hay otro escenario que nos enseña este contexto de temor para que todos nosotros entendamos que aun cuando hacemos las cosas en lo oculto, serán descubiertas. Entonces, en el otro escenario, nosotros entendemos que es palabra de Dios, que no es la reflexión de un predicador apasionado que quiere meterle miedo a los oyentes. No, es la voz de Dios y le pido con todo el corazón que la escuche. Dice la Biblia que nadie puede decir que no ha pecado o que no peca, porque si lo hace, entonces tiene como mentiroso a Dios, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, si nosotros entendemos este contexto bíblico y nosotros entendemos el pensamiento de Dios y sabemos ahora como gentiles que nuestra Pascua ya fue sacrificada y que esa sangre nos dio perdón por todos los pecados que habíamos cometido hasta el día en que conocimos todo esto, ¿no deberíamos entonces apartarnos de nuestro pecado y vivir piadosamente? ¿Qué significa esto? Que hagamos parte de nuestra esencia, que la ley de Dios circule como la sangre en nuestro ser, que la ley de Dios circule, se mueva desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que la gracia de Dios sea manifestada en nosotros cuando reconozcamos nuestra condición de pecado. Esa gracia se manifiesta. No que la gracia nos dé ocasión de vivir en pecado sabiendo que no vamos a ser condenados. No, la ley ya nos condena. Por eso nosotros debemos conocer la ley, porque por la ley nos condena.
pero la gracia nos absuelve. ¿Qué significa que la gracia nos absuelve? Que en la gracia nosotros nos apartamos del pecado, que en la gracia Jesús vive en nosotros, que en la gracia Jesús mora en nosotros, que en la gracia es el Espíritu el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que en la gracia es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, que en la gracia nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entendemos nuestra condición y nos apartamos. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación y se aparta del pecado. Entonces, ahora nosotros entendemos que este sacrificio nos ha lavado de nuestros pecados y que ahora tenemos que tener una actitud responsable andando en novedad de vida. El hombre que fue crucificado junto a Jesús es la expresión sublime de la gracia. Es la expresión maravillosa de la gracia. Es saber y entender que estando en pecado, Jesús lo redimió en ese instante y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que lo absuelve de su pecado? Por la gracia. Porque él no hizo nada. ¿Cómo es que le perdonó su pecado? Por la gracia, porque él no hizo nada. Porque Jesús pudo haberle explicado y haberle dicho, tus pecados ahora yo los voy a cargar. Este sacrificio que tú estás viendo es producto de un plan que Dios tiene para perdonar tus pecados y ponerlos sobre mí y mi sangre lavarlos. Por lo tanto, tú eres libre de pecado y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por favor, haga un esfuerzo y entienda que la Pascua de los gentiles ya fue sacrificada. Ahora el pueblo gentil andará en la ley de Dios, amará a Dios, guardará sus mandamientos y se esconderá en Jesús, el Hijo de Dios, porque en Jesús tenemos salvación y vida. Pero no solamente el tema fue con fornicarios y con adúlteros. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo, específicamente, con un carácter tan potente y tan poderoso, que le dice a la iglesia en Corintios, no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun coman. Es la iglesia que costó el precio de la sangre de Jesús en el Calvario. Es la iglesia que costó lo que usted y yo no tenemos idea. Es la congregación de los santos. Es el grupo de hombres y mujeres en el cual se manifiesta el poder de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre vive en estas condiciones y se llama hermano, déjeme decirle que necesita hacer un alto en su vida y entender que el llamarse hermano le obliga, le implica, le demanda vivir conforme a los estatutos y a los mandamientos de Dios. El llamarse hermano por tener una religión no le ayuda en nada. El llamarse hermano sabiendo que usted fue engendrado no por carne ni por sangre,
ni por voluntad de varón, sino de Dios, le hace hijo de Dios y le hace formar parte de la familia de Dios. Si usted entiende esto, que está en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, si usted entiende esto, entonces entenderá que el llamarse hermano implica ser hijo de Dios. Y si usted, siendo hijo de Dios, se comporta de esta manera, por favor, reflexione, haga un alto en su vida, no deje pasar un día más. Hoy es un buen día, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo número 6. En esta porción de la Escritura, Dios habla siempre en tiempo presente y le dice a usted y a mí, hoy es el día de salvación. ¿Eres hermano? Sí. Entonces eres hijo de Dios. Sí. Entonces eres coheredero con Cristo. Sí. Entonces vive en novedad de vida, porque tu Pascua y la mía ya fue sacrificada en el Gólgota y hubo derramamiento de sangre para sellar el nuevo pacto y ser salvo por gracia absolutamente. Más bien, entonces en el verso 12, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? No podemos nosotros hacer eso, decirle a la gente que cambie su vida. Nosotros sí podemos hacer esto. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Cuando digo a nosotros me refiero a los que aman a Cristo, a los que guardan sus mandamientos. Nosotros, los que hemos creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Los que hemos aceptado a Jesús como el Cordero de Dios, como el pan que descendió del cielo. Los que hemos creído en Jesús debemos saber que no podemos permitir que hombres y mujeres que llamándose hermanos vivan en esta condición. Exhortémoslos de una manera amorosa. Exhortémoslos con un espíritu bueno. El que exhorte con amor y con paciencia para hacer volver de su pecado aquel que llamándose hermano vive en esta condición. Porque la Biblia dice que si alguno hace volver del error a su hermano del pecado a su hermano, entonces estamos haciendo las cosas bien. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Ya estamos en Cristo y este mensaje pudiera ponerlo en una situación muy comprometida y elegir finalmente apartarse de Cristo y vivir la vida que lleva. Por favor, no lo haga. Este mensaje es para que usted reflexione en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que usted, con humildad y con sencillez de corazón, se humille delante de Dios, resista la tentación, se aparte de su pecado y viva piadosamente. Porque en el juicio de Dios, cuando Dios juzgue al mundo, ya no hay nada más que hacer. Dice la Escritura. Así, en el libro de los Hechos 21-22, en cuanto a los que no son judíos y han creído a Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Esto es fornicación. Ya estamos en Cristo, sigamos en Cristo, luchemos por nuestra salvación con temor y con temblor. Ya en Cristo y en esta condición, hemos leído ya el versículo número 13 de primera carta a los Corintios 5. Nuestra Pascua, el derramamiento de sangre del sacrificio de ese cordero, ya fue sacrificado y ahora por esta sangre nosotros tenemos remisión de pecados. En Hebreos capítulo 13, verso 4 dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Haga un esfuerzo. No puede seguir viviendo así.
es palabra de Dios. Usted puede consultarla en su Biblia. Todos los versículos que hemos compartido son palabra de Dios. Y por más pasión que tenga un predicador, en este pasaje de primera carta a los Corintios 5, no se compara con el celo del apóstol Pablo al hablar acerca de la iglesia y de los falsos hermanos o de los que llamándose hermanos viven en condiciones de pecado. No hay una pasión en el hombre que pueda emular o que pueda compararse con la pasión y el celo que tiene el apóstol Pablo. Dejemos pues que la palabra de Dios hable a nuestras vidas y que usted venga en un genuino arrepentimiento y vaya a una genuina conversión y se convierta de creyente en la condición en la que se encuentra a discípulo. Y como discípulo, usted guardará todos los mandamientos y todas las ordenanzas que le fueron enseñadas a los apóstoles. Y he aquí, Jesús dice, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haga un esfuerzo. Venga delante de Dios, reconozca su condición, apártese de su pecado y viva. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Que este mensaje, Señor bendito, penetre en lo más profundo del corazón de los hombres y mujeres que te aman, que se llaman hermanos, Señor. Hoy hemos entendido que el llamarnos hermanos nos constituye hijos tuyos. Y si somos hijos tuyos, tenemos que andar en tus ordenanzas para tener derecho a ser coherederos y para tener derecho a todos los tesoros y a todas las promesas que has reservado para todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor, extiende tu mano y que tu Espíritu Santo ministre a aquel hombre o mujer que por causa de tu palabra y guiado por el Espíritu Santo hoy se arrepienten de su pecado y deciden volver a intentarlo una vez más, deciden tener un nuevo nacimiento en Cristo, deciden seguirte, deciden seguir tus pasos, deciden amar tu palabra y guardar tus mandamientos. Señor, extiende sobre cada uno tu mano y bendícelos, y que tu Espíritu Santo los consuele y les haga saber cuánto tú los amas y por qué enviaste a tu Hijo y lo pusiste en un altar de sacrificio en forma de cordero para expiar el pecado del mundo entero, entre los cuales soy yo y los que han visto este mensaje. Mi Dios, gracias por todo lo que has permitido hasta este instante. Recibe toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de la fe. Si algo más pudiéramos hacer por usted, por favor, cuente con nosotros. Hasta pronto.